amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y desde este lugar denominado Alzomoni, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, le hago la invitación a ustedes a que, pues me acompañen el próximo domingo 21 de abril a las 5 de la tarde en la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI, donde impartiré mi primera conferencia de este año, del 2013, donde estaremos hablando acerca precisamente de los avistamientos ovnis que se han registrado aquí en el volcán Popocatépetl. Tenemos toda la investigación, tenemos todas las imágenes, así que la invitación está abierta para que nos acompañe en esta, una de las conferencias más importantes en la República Mexicana. Pasamos en estos momentos hasta Heredia, Costa Rica, con Monseñor Higinio Alas Gómez. Él es arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuménica Latinoamericana y fundador de la Iglesia Comunidad de Comunidades Nuestra Señora de Guadalupe. Monseñor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, don Johan Díaz Vargas. Pues muchas gracias. Bien, y muy contento de poder tener con usted esta entrevista. Expediente.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente.0. Platíquenos, ¿cómo está este asunto donde el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, conocido como un Papa reformador dentro de la Iglesia Católica, pues se afirma que allá en julio de 1961 tuvo un encuentro con un extraterrestre? ¿Cómo no? Sucede que el Papa Juan XXIII, él procedería de una cuna humilde campesina. Sin embargo, él tenía unas grandes capacidades intelectuales y de ser humano, grandes valores, y él no solamente fue un gran papa, sino fue un gran pensador y visionario. Él había sido años anteriores jefe de diplomacia de la Iglesia Católica Romana en diversos países. Había sido muy reconocido por todos y ya llegando a la edad de 82 años, cuando muere el famoso Papa Pío XII, el Papa, diríamos, de grandes capacidades intelectuales, el Papa aristocrático, los cardenales no encontraban a quién sustituir. ¿Quién podía sustituir aquella eminencia de Papa? Entonces dijeron, démonos un tiempito, nombremos a este gordito, porque él era gordito, ya tiene 82 años, pronto en unos 2 años morirá posiblemente y nos damos ese tiempo para estudiar a quién podemos nombrar como sucesor del Papa Pío XII. La cosa es que lo nombran a él y él humildemente aceptó ese lugar para servir a la Iglesia. Precisamente ese año que usted menciona, en 1961, el secretario y asistente papal, el sacerdote Francesco Capovilla, reveló 20 años después de la muerte del Papa Juan XXIII, en un semanario inglés, un suceso llamativo. Antes de entrar a ese suceso llamativo, quiero señalar también que el Papa Juan XXIII, además de esos grandes valores que tenía, él se había dado cuenta que había habido acontecimientos anteriores muy fuertes, como fue el acontecimiento del año 1947 de Roswell, cuando se aproximan a la Tierra en Estados Unidos
en Roswell 3 naves espaciales que son derribadas allí en Nuevo México. Entonces, naturalmente fue una gran sorpresa para los extraterrestres que los terrestres fueran capaces de tener armas tan fuertes que derribaran a sus naves. Ese hecho naturalmente despertó al mundo entero, diríamos, a la iglesia, y todo aquello pues se difundió por todos lados. Fue esa la causa por la cual estos extraterrestres, viendo esa capacidad que tenían los terrestres, dijeron, bueno, será necesario que tengamos un diálogo con estos que han derribado las naves y con sus científicos y con los poderes máximos de los estados principales de la Tierra y con los militares fundamentalmente, para ver que nos expliquen qué es lo que pasó. Y realmente se dio esa reunión con ellos. El Papa Pío XII había nombrado a 2 cardenales de Estados Unidos para que participaran, porque el Vaticano había sido también invitado, igual que el presidente Eisenhower, los principales jefes militares de diversos países, había científicos, había periodistas, había astronautas, no creo quizá cosmonautas de Rusia, ¿no? Claro, pero claro. sí se dio esa relación. Se preguntaban cómo había sido posible que hubiera habido ese fenómeno. Yo también estaba hablando constantemente cuando doy estas charlas de ese acontecimiento. Estas son cosas importantes que anteceden y que el Papa Juan XXIII había dicho en diferentes ocasiones: siempre hay que ver los signos de los tiempos, qué es lo que está pasando. Y dentro de esos signos de los tiempos se dio, llamémoslo así, otro bombazo político. 1959, aproximándonos al 61, que se dio esa visión del Papa con ese extraterrestre, en que Cuba cae en manos de Fidel Castro y de ese grupo, y entonces ahí viene una persecución terrible contra la iglesia. Sacan a todos los religiosos y de los colegios y demás, que eran los que preparaban, diríamos, disculpen mi expresión, a los explotadores del pueblo, a los que no pagan justos salarios y demás, a los que tenían abismos entre clase y clase social. Y entonces con Fidel Castro eso pues lo que hizo fue que separó todo eso y comenzó a buscar fundar una nueva sociedad llamada comunismo, y comunismo pues indicaba algo demasiado delicado, demasiado serio. Me tocó estar también con Bohr Salas, un jefe militar encargado de los misiles que llevaban bombas atómicas, y para el año 62 pensaban ellos que iban a acabar con Cuba lanzando esas bombas mortíferas. Pero bien, retrocedamos y volvamos al tema directo. Sí. Dice el Capo Vila: estábamos caminando por el jardín una noche en julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar, como lo pueden, me imagino, observar ahí. Esa es la fotografía de la nave que presentan. Y era, como dije, de forma oval, con esas luces intermitentes. Y dice que un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada
y tenía orejas un tanto alargadas, más que la de los seres humanos. Dice Capovilla: no sabíamos si tal ser era de este mundo. Por lo tanto, estábamos frente a un acontecimiento que para nosotros parecía que era un acontecimiento celestial. Nos parecía que era una visión y por eso nos pusimos de rodillas. Pero dice, no era una visión, sino era una realidad. El Papa caminó hacia el ser de luz, estuvieron gesticulando durante unos 20 a 30 minutos, el uno frente al otro. Preguntémonos en qué lengua se entendían. Indudablemente, pues, era ese lenguaje que llamamos, ¿tú te acuerdas? A través del pensamiento. La telepatía. Telepatía, lenguaje telepático, exactamente. Uno capta lo que el otro está pensando y sigue esa comunicación sin que haya ningún lenguaje de los que nosotros conocemos propiamente, con el que nos relacionamos más. Y dice entonces él que se los veía como que si estuvieran hablando, pero no se escuchaban sonidos ni voces. Luego el ser se dio vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó al momento de terminar la conversación. Entonces su santidad, llamado Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII, también dio media vuelta y se dirige hacia su sacerdote Capovilla, secretario, y le dijo una frase que es muy impactante. Lo único que le dijo es: los hijos de Dios están en todas partes, aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Esa frase ya da un impacto profundo en cuanto a que nos ayuda a romper esquemas teológicos o a romper temáticas que nunca se nos había enseñado, que realmente Dios de ninguna manera había creado solo seres humanos, sino creado otras inteligencias más. Esto es de suma importancia. Yo estoy de lleno desde el año 2007 trabajando en la investigación de la teología de la creación. Puedo decirle que mis concepciones han cambiado profundamente desde que fui allá a Perú al presidente de la organización Alfa y Omega, que es una organización científico-espiritual. Fui invitado el 2007 para ir a dar esa charla sobre qué es lo que la Iglesia Católica pensaba acerca de los extraterrestres. Y fue donde me encontré en situaciones muy especiales. Por ejemplo, al estar ya el segundo día en un hotel, recibo una llamada del coordinador general de la conferencia que se iba a dar en Perú y me dice: yo quiero que usted me dé una cita, quiero conversar primero con usted. Yo le dije: con todo gusto, vente. Cuando llegó comenzó a decirme: ¿sabe usted, monseñor, a quién viene a representar? No le digo a representar o a sustituir a quién. Le dice: usted viene a sustituir nada menos que al jefe del Vaticano, el sacerdote o monseñor Balducci. El Papa Pío XII había creado ese equipo de ufólogos y se los había encargado a la Compañía de Jesús
y la Compañía de Jesús naturalmente invitaba a otros científicos y con ellos estaban haciendo análisis desde el año 1951, cuando yo era un niño, no sabía nada de extraterrestres, nunca me hablaron de eso, más bien cuando alguien salía con eso decían: no hablen tonterías, esas cosas no existen, son inventos humanos, que no sé qué. Y entonces siempre nos tuvieron desde una visión teológica, encerrados en esa visión antropocéntrica, como que lo único que existía fueran solo nosotros los seres humanos, cuando usted sabe que la Tierra es un puntito casi que sea invisible en el infinito. Monseñor, con todo esto que nos está mencionando, ¿quiere decir entonces que había o siempre ha existido un gran interés de la Iglesia Católica para la investigación, para conocer más acerca de los ovnis, de los extraterrestres? Sí, siempre, pero a partir de ese acontecimiento que narramos de Roswell. Claro. Fue esto lo que vino a despertar la necesidad de estudiar más a fondo qué eran esos seres, cómo eran esos seres. Claro. Entonces fue desde esa conferencia que tuvieron en una base militar, donde había periodistas que dijeron: nunca en nuestra vida nos habíamos imaginado que con ese acontecimiento la visión de mundo cambia del todo, la visión de universo cambia del todo, porque siempre habíamos pensado que la Tierra era, diríamos, el único centro de vida en la creación. Entonces, es desde esa fecha, pero figúrate que la costumbre que tenían era que todo aquel humano o científico o científica que tenía contactos con seres extraterrestres eran atacados, porque indudablemente desde la Segunda Guerra Mundial con Hitler ya habían tenido ciertos encuentros por los cuales los procesos tecnológicos de creación de armas en Alemania habían avanzado muchísimo, y por eso aparecen libros donde se ve claramente hasta el lugar donde fabricaban armas de poderes que otros pueblos, otras potencias los desconocían. Entonces ya había indudablemente diálogos desde la Segunda Guerra Mundial con esta clase de seres. Claro. Ahora, Monseñor, con todo esto que nos está mencionando, ¿quiere decir entonces que ustedes no están cerrados a la posibilidad de que haya inteligencias en otras partes del universo y que ya se encuentren entre nosotros? Indudablemente, para nada cerrados, especialmente cuando el año 2009 yo fui invitado precisamente por su amigo Jaime Rodríguez a Ecuador a dar una charla tanto en Quito como en el puerto principal de Ecuador, y ahí fue donde pudimos conocer la apertura de la iglesia, que ya para esa misma fecha el Papa Benedicto XVI ya había invitado a científicos para hacer, unos 40 científicos, hacer un estudio profundo acerca de ese fenómeno, si existían o no existían otras inteligencias fuera de la Tierra. Con respecto a eso, el Papa Juan XXIII, en la Capilla Sistina, aparece en bajo relieve un pensamiento de este Papa que literalmente dice: cuán pequeño sería el trabajo de Dios si tan solo hubiese creado vida en este diminuto planeta. Y luego termina diciendo: ese no es el Dios en el que yo creo. Entonces, como ves, ya había apertura, pero una apertura solo dentro de
diríamos, los miembros del Vaticano, porque el Vaticano, frente a los crímenes que se cometían de personas que eran asesinadas porque tenían contactos con extraterrestres, tenían miedo que el poder del conocimiento de extraterrestres pasara a otros individuos, a otros grupos, y estos fueran capaces, diríamos, de armarse y destrozar a cualquier gobierno. Naturalmente la iglesia en ese campo quedó cerrada, no se decía nada, nunca se denunció nada, hasta que ya para estos últimos años es que se ha dado el 2009, sí. Se da esta apertura en que ya los científicos llegan en esa investigación a concluir que sí existen inteligencias creadas por Dios en otros planetas. Los avistamientos ovnis se han incrementado en todo el mundo. Les presentaré uno de los casos más impactantes a nivel internacional, donde se ve directamente relacionado el volcán Popocatépetl y estos objetos anómalos que sobrevuelan muy cerca de este gran coloso. En México están apareciendo señales en los campos de cultivo donde se nos advertía del impacto de un meteorito en nuestro planeta. Acompáñenme en el auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI. Le estaré mostrando todas estas evidencias. ¿Hasta qué punto podemos considerar también que este encuentro o este supuesto encuentro de un extraterrestre con Juan XXIII realmente se haya llevado a cabo y que incluso, se afirma, haya influido mucho en el Concilio Vaticano II? Le agradezco mucho la pregunta, porque exactamente eso se da en julio de 1961. Y exactamente el Papa, en ese diálogo que tuvo con ese ser, indudablemente se le abrió mucho más su mentalidad y convocó de inmediato al Concilio Ecuménico Vaticano II. Porque siguiendo esa línea o ese consejo del Papa, hay que situarse en los signos de los tiempos, hay que ver lo que acababa de pasar el año 59 en Cuba, hay que ver lo que iba a suceder allá en Estados Unidos, donde les narraba que un jefe militar tenía ya preparados los misiles para lanzar bombas contra Cuba. En ese momento nos dijo ese militar, que fue compañero mío también de charlas de ufología allá en Perú, en Cusco, él nos narró cómo es que el momento en que se iban a disparar esas armas, el año 62, dice que bajó una nave espacial y se posó sobre el edificio donde tenían sus armas y que solo faltaban unos 2 minutos para apretar botones y lanzar la destrucción contra Cuba. Y dice que ese ser de inmediato desactivó la energía eléctrica de ese lugar y ya no fueron capaces de lanzar esas bombas. Él de inmediato llamó, nos contó a sus jefes militares y le dijeron: de eso ni una palabra, no diga nada porque usted sabe lo que le puede suceder. O sea, usted puede morir si usted cuenta lo que sucedió cuando nosotros íbamos a atacar a Cuba para acabar con el comunismo aquí en América Latina. Así es. Y bueno, pues es muy interesante, le reitero, monseñor, todo esto que nos está planteando. Y ya por último, ¿cómo ve usted ahora de que, bueno, pues ya el Papa Francisco, pues ya ahora sí, ya es Papa, ya está reconocido ahora por todos los jefes de Estado y todo el asunto hace apenas unas horas? Y bueno, ¿cómo ve usted la administración que él pueda llevar en torno a estos temas que venimos planteando del fenómeno ovni, de cuestiones extraterrestres? ¿Considera quizá que vaya a haber una mayor apertura o qué puede suceder en esta administración del Papa Francisco? Bueno, siendo que en el Vaticano existe siempre ese equipo de ufólogos, siendo que el mismo Vaticano con el Papa anterior mandaron a realizar ese congreso importante con 40 científicos y se demostró que sí había seres inteligentes fuera de la Tierra,
sería un absurdo que este Papa nuevo venga y diga que nada tiene que ver los seres humanos con nuestros hermanos, que son, imaginémonos, si el Big Bang del universo hace 15.000 millones de años se dio, pues indudablemente después de unos 2-3 millones de años comenzaron a aparecer las primeras vidas de esos seres que tienen aproximadamente, calculo, unos 12.000 millones de años de existencia. Y el planeta Tierra, ¿desde cuándo viene? Nosotros somos polvo de estrella, de Andrómeda, que crece, se desarrolla por la ley sagrada universal de la gravitación y de la, diríamos, de la reproducción, y este ser muere, pero al morir resucita. ¿Cómo resucita esta gran estrella? Resucita que al estallar deja al centro el sistema, el Sol, y luego los pedazos de rocas a sus lados, y estos comienzan a cumplir con la ley de la gravitación universal y se van formando nuestros planetas. Nuestro planeta Tierra, pues, indudablemente, no sé si tengamos ya por lo menos 1 millón, diríamos, de años en que ya comenzó a existir la inteligencia humana primitiva. Pero, ¿qué diferencia la que hay entre esas inteligencias que tienen 13.000 millones de años frente a inteligencias que tenemos ni siquiera 1 millón de años de existir aquí en la Tierra? Entonces yo creo que todos estos elementos son de suma importancia para darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos otros hermanos y que estamos recibiendo ayuda, porque hay un elemento, perdone que esté alargando mucho, ahí después usted corta todo lo que necesite, Claro. pero tenemos un elemento que es de suma importancia, y es que nuestro planeta, curiosamente, ha tenido aquí en el vientre sagrado de esa campesina, de esa mujer María, a su hijo Jesús, y que teológicamente decimos vosotros, o nos dicen vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Y el mismo Jesús llega a decir a los judíos en una de las grandes fiestas de aniversario del Templo de Salomón, cuando termina el acto religioso, llega a decir, porque de inmediato comienzan a rodearlo, a atacarlo los doctores de la ley: dinos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y entonces Jesús se les queda viendo y les dice: pero ustedes no son capaces de haberse dado cuenta de todas las obras que yo he hecho en nombre de mi Padre. Una bomba, diríamos, de tipo espiritual terrible, porque los judíos por cultura no pueden pronunciar el nombre de Dios, porque siempre en Antiguo Testamento se habla del Dios guerrero, el Dios de la justicia, el Dios vengativo, etc. Un Dios casi cruel, ¿verdad? Y entonces hablar de ese Dios, pues que exige tanto, naturalmente es problemático para ellos, no deben pronunciar el nombre de Dios. Y que venga ese muchachito de 32 años frente a esos señorotes y les diga: es que no han visto los milagros que he hecho en nombre de mi Padre Dios. Agarran piedras y quieren matarlo. Y quieren matarlo precisamente porque él no solo pronuncia a Dios, sino le dicen: tú eres un blasfemo. Y luego Cristo les contesta: pero es que ustedes no han leído en sus propias sagradas escrituras, donde ustedes mismos, donde dicen esas sagradas escrituras que ustedes mismos son dioses. Entonces Jesús nos llama dioses, somos divinidades. El mundo, los sistemas socioeconómicos y sociopolíticos deberían tener un respeto profundo por la vida sagrada de cualquier ser humano, porque somos dioses todos, somos todos hermanos. Nadie debería estar profanando la dignidad de esos que somos hijos de Dios, por lo cual con toda alegría podemos decir: Padre nuestro. Así es. Pues muy bien, pues Monseñor, muchas gracias por esta entrevista
Le agradezco y bueno, pues ahí estamos en contacto. Aquí lo escuchaste. Aquí lo escuchaste. Punto cero.